La refracción es el fenómeno que se presenta de un rayo luminoso cuando incide oblicuamente sobre la superficie de separación de dos medios, y en virtud el cual el rayo cambia de dirección y velocidad. Leyes de la refracción. La primera ley nos dice que el rayo incidente o el rayo refractado y la normal están en un mismo plano. Esto es semejante a la primera ley de la reflexión. La segunda ley nos dice que la trayectoria de un rayo refractado en la interfaz de dos medios es exactamente reversible. Índice de refracción. Se define el índice de refracción como la velocidad de la luz del vacío dividido por la luz en el medio. Esto se representa con la fórmula n es igual a c sobre v, donde n es igual al índice de refracción, c es igual a la velocidad de la luz en el vacío y v es la velocidad de la luz en el medio. Y para finalizar, longitud de onda es la distancia real que recorre una perturbación de un determinado intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo es el transcurrido entre dos máximos consecutivos de alguna propiedad física de la onda. En la óptica, la dispersión es la separación de las ondas que tienen diferente frecuencia al atravesar un material. La dispersión afecta a todas las ondas y crea espectros, así como el sol a través de las gotas de agua crea un arco iris. En la óptica también podemos encontrar lentes. Estos son cuerpos transparentes que pueden ser de plástico, vidrio o cristal, que tienen la capacidad de refractar la luz. Existen dos tipos de lentes, los convergentes y los divergentes. Los convergentes tienen una forma ovalada y reflejan el objeto de manera inversa. Los divergentes tienen una forma más de reloj de arena y reflejan el objeto tal cual es. La reflexión interna total es algo que sucede cuando un rayo de luz atraviesa un índice de refracción menor al índice de refracción en el que se encuentra. La difracción es un fenómeno característico de las ondas que se basa en la desviación de estas al encontrarse con un objeto o con un obstáculo. La interferencia es un fenómeno en el que dos o más ondas se superponen para formar una onda resultante de mayor, menor o igual amplitud. Ahora hablaremos de la polarización, que es el proceso por el cual en un conjunto se establecen características que determinan la aparición en él de dos o más zonas, estos llamados polos. Es la iluminación. La iluminación es la acción o el efecto de iluminar. Y bueno, ¿qué es la reflexión? Bueno, la reflexión es el cambio de dirección de una onda que al entrar en contacto con la superficie de separación entre dos medios cambiantes regresa al punto donde se originó. Los ejemplos más comunes de la reflexión son la luz, el sonido y las ondas del agua. Bueno, y pues la reflexión en sí tiene dos leyes, las cuales son, la primera ley es cuando el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal se encuentran en un mismo plano, y la segunda ley es el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Bueno, pues ahora hablaremos sobre los espejos esféricos y los espejos planos. Primero, los espejos esféricos tienen la forma de la superficie que resulta una esfera cuando es cortada por un plano. Si la superficie reflectora está situada en la cara interior de la esfera, se dice que el espejo es cóncavo. Si esta está situada en la cara exterior, se denomina convexo. Las características ópticas fundamentales de todo espejo esférico son las siguientes. Aquí una fórmula de cómo se calcula. Y bueno, en el caso del espejo plano, sabemos que es una superficie pulida en la que al inducir luz se refleja siguiendo las leyes de la reflexión. La luz se refleja siguiendo las
las leyes de la reflexión ya mencionadas. Antes que nada, ¿qué es la luz? La luz es la parte visible de la radiación emitida por el espectro electromagnético. ¿Y qué es el espectro electromagnético? Se le denomina espectro electromagnético a la distribución enérgica del conjunto de ondas electromagnéticas a un objeto. Referido a un objeto se denomina espectro electromagnético o simplemente espectro de la radiación electromagnética. Dicha radiación sirve para identificar la sustancia de manera análoga a digital. Ahora, ¿qué nos proporciona la luz con respecto a un espectro electromagnético? La luz es lo que nosotros podemos percibir dentro de lo que viene siendo el espectro electromagnético. Es la radiación que podemos percibir. Ahora, para la luz, ¿qué se utiliza? Se utilizan dos términos: flujo luminoso e intensidad luminosa. El flujo luminoso es la medida de la potencia luminosa percibida. Esto quiere decir que es la continuidad con la que vemos la luz y el flujo por donde se transmite la misma. Y ahora la intensidad, como su nombre lo dice, es la fuerza con la que se transmite la luz que llega a nosotros y en la manera en que se llega a percibir. Me refiero, es diferente el flujo y la intensidad que llega del sol que la que emite un solo foco. Para medir esto se utiliza la medida del Sistema Internacional de Unidades en candela, y matemáticamente su expresión es I subíndice V igual a dF entre d omega. Sería todo. En el experimento, el vaso con agua actúa como una lente convergente, y una lente convergente tiene la propiedad de formar imágenes invertidas. Es decir, cuando los rayos llegan a la lente, esto los desvía del modo de que la imagen que esté del otro lado es una imagen invertida de la imagen original gracias a esta propiedad.